Hola, soy John Fernando Rodríguez, director de Crecer Potencial Humano, y estoy acá otra vez en esta semana haciéndote una entrega de esos tips sobre inteligencias, recordándote que esos tips son para que tengas en cuenta y por favor no recuerdes que el 8 de junio en el Club de Ejecutivos del Valle vamos a tener nuestro seminario taller las inteligencias múltiples, donde vamos a aplicar una prueba psicotécnica a todas las personas que asisten y vamos en esa prueba a descubrir cuál es la dominancia cerebral que tienes, cuál es esa inteligencia que más tienes fortalecida y vamos a establecer la estructura y estrategias de cuáles son las que debes fortalecer adecuadamente. Eso lo vamos a hacer. Te invitamos. Estamos seguros de que podemos contar contigo, con tu asistencia. Si quieres llevar a los docentes de tu institución y aprovechas y sacas todo un diagnóstico de cuál es la cuadrodominancia cerebral que tiene tu institución educativa, ahí lo vas a poder hacer. En esta entrega de recordación de nuestro seminario, te prometí los 8 elementos, los 8 factores fundamentales para pensar mejor, ya que estamos hablando de inteligencia. 8 factores. Voy a hacerte esta entrega esta semana de los 4 primeros. La próxima semana entregaremos los otros 4. ¿Por qué de esta manera? No es ninguna estrategia, es simplemente que quiero que te lleves estos 4 que son básicos para que tú esta semana lo apliques en todos los procesos que tengas. Lo vas a aplicar en todos los procesos que tengas. Si tienes un proyecto, si tienes una propuesta financiera, si tienes un equipo de venta, si tienes en tu salón con los chicos, lo puedes aplicar. 4 elementos para pensar mejor. Primer elemento para pensar mejor. Cada proceso que vayas a realizar, sea el proceso que sea, debe tener un propósito. ¿Listo? Primer factor, primer elemento, un propósito. Ahora, ¿qué es un propósito, yo, Fernando? Un propósito es el objetivo que hay detrás del objetivo. Una cosa es que yo diga, yo quiero ser psicólogo. Y digo, ¿por qué quiero ser psicólogo? El por qué me justifica. Pero cuando tú logras establecer una pregunta poderosa, que es la pregunta del propósito, es ¿para qué voy a ser psicólogo? ¿Para qué voy a ser profesional? ¿Para qué voy a meterme en este negocio? ¿Para qué voy a aprender esta materia? ¿Para qué voy a revisar esta clase con mis estudiantes? ¿Para qué se va a hacer esta actividad? Todo contestación, toda respuesta se convierte en un propósito después de que coloques el para qué. El para qué es el propósito de tu vida. ¿Para qué estás viviendo? No por qué estás viviendo. ¿Para qué estás viviendo? ¿Por qué estás feliz? Ahora, pregúntate, ¿para qué estás feliz? Voy a ir a una fiesta. ¿Por qué voy a ir a la fiesta? Por compromiso, por una cantidad de cosas. Pero pregúntate, ¿para qué voy a ir a la fiesta? Tu hemisferio cerebral inmediatamente va a llevar ese para qué a un proceso de servicio y de beneficio. Una cosa es que yo vaya, establezca un proceso de clases y antes de iniciar la clase con mis estudiantes, le coloque a cada uno de mis estudiantes una tarea antes de iniciar la clase. Un ejercicio muy sencillo. ¿Para qué vamos a ver este tema? ¿Para qué vamos a ver este ejercicio? ¿Para qué vamos a realizar esta dinámica? A tu grupo de venta, ¿para qué vamos a tener esta reunión? Los objetivos se logran mucho más fácil cuando tú tienes un propósito. Mientras no tengas un propósito, los objetivos se pueden perder. Escúchame algo. Cuando tú vas al supermercado y no sabes para qué fuiste al supermercado, sales comprando cosas que ni siquiera tenías en lista, gastando más dinero del que tenías presupuestado supuestamente, y fuera de eso, posiblemente en tu casa diga, se me olvidó algo. ¿Por qué? Porque no tenías un propósito, porque no tenías la lista, porque no sabías para qué ibas allá. Cuando tú tienes el para qué vas a ir al supermercado, tú haces una lista y sacas las necesidades que tienes de ir a un supermercado. El propósito es sacar todas esas necesidades que tenemos para generar cualquier actividad. Antes de iniciar la clase con tus estudiantes, no importa el grado que sea, escribe el propósito de esa actividad, de esa clase. Una reunión, un proceso de venta, escribe para qué. Es algo mucho más espiritual este propósito.
¿Para qué estás viviendo el día de hoy? ¿Para qué te levantaste el día de hoy? Primer elemento que desarrolla mejor la manera de pensar, un propósito, y se estructura desde el para qué. Segundo elemento, cuando tú tienes claro el para qué, inmediatamente a tu mente se llega la información que necesitas de esa actividad, de ese tema, para poder desarrollarlo. Así que el propósito te lleva al segundo elemento, y el segundo elemento es ¿qué? La información. La información. Si yo voy al supermercado, en el ejemplo que teníamos, y digo, ¿para qué voy a ir al supermercado? Porque voy a comprar los ingredientes que necesito para hacer una torta. Entonces, inmediatamente mi cerebro se ubica en la necesidad y en la información que necesito para poder cumplir ese objetivo. El propósito inmediatamente te lleva a un nivel de pensamiento lógico y formal en la información que necesitas. Cuando tienes una actividad en la clase, cuando tienes una planeación, cuando tienes un proceso financiero, cuando tienes un proyecto, primero te preguntas, ¿para qué? Es el propósito, y después vas al segundo elemento de pensamiento superior, y es, si esto es lo que necesito, esta información me va a ayudar. Si tú estructuras la clase desde ahí, la información se va a delinear y va a haber un marco teórico que va a generar que haya menos distractivos en tu clase, que haya menos distractivos en tu proyecto, y eso va a ser mucho más eficaz y mucho más eficiente la capacidad de pensamiento que tienes tú y que tienen las personas que están a tu alrededor. Después de que tenemos el propósito y la información, vamos a tener algo muy interesante, que es el concepto. ¿Qué es eso de concepto? El concepto es cuál es la idea general. Y si tú has estado en mis conferencias o en mis actividades, en mis encuentros que nosotros realizamos, te vas a fijar y vas a recordarte en algo. Cada vez que te termina una actividad o cada vez que se termina la totalidad de los ejercicios, yo genero que tú o que las personas que nos están acompañando saquen una frase que me sintetice todo lo que ha vivido. Eso es algo conceptual. En la programación neurolingüística está claro que cuando uno sintetiza con sus propias palabras y en menos palabras, eso quiere decir que anclúa el conocimiento, que anclúa el propósito y que tiene referencia de toda la información que se estableció en ese ejercicio. Es importante que las personas, los estudiantes, logren sintetizar, no importa la edad de tu estudiante, que el estudiante logre sintetizar. Eso se llama concepto. Conceptualizar un tema, conceptualizar una actividad, conceptualizar una propuesta, conceptualizar un proyecto. Si todos nosotros nos ponemos en la tarea de generar un propósito, de asumir la información y de generar un concepto, de conceptualizar estos procesos, lo que vamos a tener es que nos vamos a desgastar menos pensando en cosas que no están dentro del proceso de la actividad. Y va a ser más eficiente nuestro pensamiento. Y tú sabes que el pensamiento está establecido a través de todo nuestro cerebro, y el cerebro, como músculo que es, mientras tú generes estos hábitos de estos elementos que hemos dicho hasta ahora, lo que va a suceder es que lo vas a fortalecer, y cada vez tu pensamiento va a ser mucho más rápido y mucho más eficiente. Precisamente, ¿por qué? Porque lo vas a acostumbrar, lo vas a habituar a generar estos elementos. Entonces tenemos, primero, propósito. Segundo, información. Tercero, conceptualización. Y el cuarto, con el que cerramos nuestro informe del día de hoy, es sencillamente hacerte una pregunta que logre discernir, que logre resolver aquella inquietud que se ha generado durante el proceso del ejercicio. Siempre existen preguntas, siempre existen inquietudes que quedan a través de una actividad. Y es importante que las sepamos
discriminar, que la sepamos acoger y que la sepamos resolver. Cuando tú haces una pregunta con base a estos 3 elementos primarios que hemos desarrollado, que es el propósito, que es la información y que es la conceptualización, cuando tú haces esa pregunta, la aclaración en tu mente va a ser muy poderosa. Invita a todas las personas, a tus estudiantes, no importa la edad que tienen, te lo he repetido varias veces, no importa la edad que tienen, a que después de una actividad con estos procesos que te estoy diciendo, con estos elementos, se hagan una pregunta sobre la actividad, sobre el tema, sobre la socialización, sobre lo que está sucediendo contigo en una reunión de docentes, que se haga una pregunta. Todos los procesos de pensamiento van a empezar a tener un proceso de mayor eficiencia y mayor eficacia. O sea, no vas a gastar tanta energía en pensar cosas que de pronto no debes, porque estás delimitando las situaciones, la información, el propósito y la conceptualización a través de la pregunta. 1 o 2 preguntas después de cada actividad, 1 o 2 preguntas después de cada clase. Las personas que me están viendo en este momento y que saben y que han estado en mis seminarios, en las conferencias, en los talleres que hemos hecho, en los encuentros que hemos hecho, saben que siempre terminamos nuestros programas haciendo una pregunta clave. ¿Qué te llevaste el día de hoy? ¿Qué tienes que aplicar para tu vida? Con la información que recogí o con lo que he vivido hasta ahora, ¿de qué me he dado cuenta? Preguntas poderosas para pensamientos poderosos. 4 elementos hemos visto hoy. Propósito, el para qué de lo que vamos a hacer. Información. A veces hay información que se nos, discúlpeme la expresión, pero que se nos cuela en lo que estamos haciendo y nos desvía de lo que estamos haciendo. Entonces, el propósito nos genera que esa información sea la que realmente debamos manejar. Conceptualizar esa información, conceptualizar ese propósito y hacer una pregunta que me lleve a un interrogatorio, a una mayéutica, algo muy socrático, que me genere una respuesta y que va a quedar en mi vida como una lección de vida. Si otra persona me hace la pregunta, no me queda como lección de vida, me queda como consejo. Pero si yo mismo me hago la pregunta, yo mismo me respondo a la pregunta, va a quedar como una estrategia de vida. Y eso va a quedar para toda la vida. Muchas gracias por escucharnos en esta semana. Te espero ver en Inteligencias Múltiples, el verdadero aprendizaje. Este seminario lo vamos a llevar a cabo en el Club de Ejecutivos el día 8 de junio, de 8 de la mañana a 12:30, terminamos por ahí eso de la 1 de la tarde, en donde vamos a revisar todos estos procesos de cómo desarrollar programas de inteligencia, donde vamos a mirar nuestros factores, nuestras fortalezas y nuestras debilidades en la estructura de pensamiento a través de un test, y eso nos va a generar estrategias para desarrollar un aula de clases totalmente más eficiente, más eficaz. Te agradezco enormemente por estar con nosotros. Cualquier duda, cualquier inquietud, sabes que puedes contar con nosotros, nos puedes escribir un email o nos puedes llamar. Será para nosotros todo un placer y un honor poder contestarte. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja a ti, a todos los tuyos, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.